el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, se nos relata, ¿verdad? Lo hemos leído, yo lo he leído en bastantes ocasiones, mientras he estado preparando las meditaciones para compartirlas con vosotros. Me gusta escoger un tema y desarrollarlo en varios mensajes. Y pensé que el Padre Nuestro, ya hace algún tiempo atrás, que empecé a predicar sobre él, pues que era uno de esos buenos temas que conviene tenerlo ahí presente. Y yo creo que todos los mensajes lo tenéis en el WhatsApp, podéis oírlo cuando os apetezca. El Señor Jesús enseñó, voy a leer desde el verso 9, empezando en la oración. Vosotros oraréis así, otros lo harán de otra manera, vosotros lo haréis así, de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Estas son las tres primeras peticiones que tienen que ver con Dios exactamente, con Dios mismo. El Padre, santo es su nombre, su voluntad debe hacerse aquí y en el cielo y en todo lugar, y santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y el tema de hoy está en el verso 12. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Esto será para otro mensaje más adelante. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, ¿estamos aprendiendo a orar como conviene? ¿Oramos como conviene o lo hacemos a nuestra manera? Hay unos principios básicos para la oración y debemos de tenerlos en cuenta. Y cuando Jesús enseñó a sus discípulos es porque los fariseos y en la antigüedad se oraba de determinada manera, como la oración del fariseo y del publicano, ¿verdad? Este fariseo se presentaba autopotente, autopoderoso, autosuficiente en sí mismo, y el publicano se presentaba humillado delante de Dios. Así que así se oraba antes, y Jesús aprendió a orar, enseñó a orar a sus discípulos. ¿Qué tan importante es para ti la oración del Padre Nuestro? No sé si has meditado, si has pensado, si has tenido oportunidad de meditar en profundidad en tu corazón. ¿Sabías que las instrucciones que dio Jesús para la oración es todo lo que necesitamos para vivir una vida cristiana triunfante? ¿Sabías que la oración del Padre Nuestro, las instrucciones del Padre Nuestro, son para vivir una vida de triunfo, de gloria en gloria en el Señor? Hoy tenemos la quinta petición, y esa debe de ser como la cumbre de las anteriores, porque tiene que ver con el perdón de nuestros pecados y el perdón que otorgamos a los demás. Alguien ha dicho que este es un versículo que pone nervioso a muchos creyentes. No sé si será verdad o no lo será, si estaréis de acuerdo o no lo estaréis. Por un lado, porque tiene que ver con los pecados personales. Eso por un lado. Y por otra parte, porque hay un llamado a perdonar, sí, a otros, ¿verdad? Sí queremos que Dios también nos perdone a nosotros. ¿Qué tan real es el Padre Nuestro en nuestra vida? ¿Cuánto lo practicamos? Planteo esas preguntas para que tu mente piense y dé vueltas ahí. ¿Cuánto practico yo el Padre Nuestro? Se dice que hay muchas maneras de doblegar al enemigo, al que nos ha ofendido. Y una de ellas no es precisamente destruyéndole, ni pisoteándole, sino perdonándole. Se cuenta que cierto emperador chino,
cuando le avisaron que en una de las provincias de su imperio había una insurrección. Dijo a los ministros de su gobierno y a los jefes militares que lo rodeaban: vamos, seguidme, pronto destruiré a mis enemigos. Pronto destruiré a mis enemigos. Cuando el emperador y sus tropas llegaron donde estaban los rebeldes, él los trató afablemente, quienes al final, por gratitud, se sometieron al emperador de nuevo. Es curioso, porque todos los que formaban el séquito del emperador pensaron que él ordenaría la inmediata ejecución de todos aquellos. Todos pensaron que él iba a mandar la ejecución de todos los que se habían hecho esa insurrección, pero él los trató de forma totalmente contraria y le dijo a uno de sus capitanes: ¿de esta manera cumple vuestra excelencia su promesa de que vamos a destruirlos? Dijisteis que veníamos a destruir a vuestros enemigos, y aquí nos preparamos, bien preparados. Los habéis perdonado a todos, y a muchos los habéis tratado con afecto y con cariño. Entonces el emperador, con actitud generosa, dijo: os prometí destruir a mis enemigos, y todos vosotros veis que ya nadie es enemigo mío. Todos se han sometido, a todos he hecho mis amigos. El perdón que recibimos, según esta quinta petición del Padre Nuestro, debe llevarnos a perdonar a otras personas también. Hablamos y habla el texto de deudas. ¿Os suenan esa palabra de deudas? ¿Con quién estamos en deuda? Es una buena pregunta. ¿Con quién estáis en deuda? Seguro estoy que todos los que estáis aquí, o la mayoría por lo menos, tenemos deudas que pagar, las cuales incluyen tarjetas de crédito, incluyen hipotecas, préstamos por coche, por casa, quizás escuelas, universidad, familia y un largo etcétera. Todos tenemos deudas. Si alguno no tiene deuda, gloria a Dios, ¿verdad? Y la situación a veces ha llegado a ser tan difícil que en algunos casos te has tenido que declarar en bancarrota. No puedo pagar mis deudas, estoy en bancarrota. Hoy día, por la situación económica que estamos viviendo, esto se está dando en más familias de lo que pensamos nosotros. Quizás no es tu situación, quizás tú no eres empresario, quizás tú tienes una economía saneada, pero hay muchas personas que están en bancarrota. De ahí que el gobierno tiene que hacer un esfuerzo, ¿verdad?, para ayudar, para socorrer a todas estas familias, ¿verdad?, estos nuevos planes que se han aprobado de esa ayuda social a personas que están en verdadera dificultad, porque no pueden pagar lo que tienen que pagar. En esta sociedad en la que vivimos, el consumo, el alto consumo, es enorme. Hay unas demandas que pareciera muy difícil mantener con solvencia en cuanto a las deudas. Las deudas a veces nos superan. Tenemos siempre una deuda pendiente. Pero si esto es así en el plano humano, en el plano terrenal, en el plano físico, imagina la deuda que tenemos con Dios. Imagina la deuda que tenemos con Dios. Jesús dijo en la oración del Padre Nuestro: perdona nuestras deudas, dijo Jesús, dando a entender que tenemos deudas. Alguien podrá decir: yo no tengo deudas, con Dios no tengo deudas.
Cuando Jesús ora y dice perdona nuestras deudas, es porque da a entender que tenemos deudas, hermanos. Hay deudas con nuestro Dios. En esta oración hay una palabra en plural que nos habla no solo de una deuda, sino de muchas deudas. Habla en plural, no habla en singular. Si revisamos las deudas que tenemos con Dios, la conclusión a la que llegaremos es que a Dios le debemos todo. A Dios le debemos todo, hermanos. Le debemos a Dios la vida que nos ha dado. ¿Has leído el Salmo 139? Versos 13, 15 y 16. Voy a dar lectura. Porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión, qué palabras, qué frase, qué idea más hermosa. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar ninguna de ellas. Para darte cuenta cómo Dios se ha asegurado de darte la vida, te das cuenta de cómo Dios te ha formado. Le debemos la vida, para empezar. Para darte también cuenta de que Dios es el que nos sustenta. ¿Han leído Mateo 6, 26 hasta el 30? Mirad las aves del cielo, dice, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Quién podrá? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y la hierba del campo, que hoy es y mañana es, se echa en el horno. Dios la viste así. ¿No hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? A Dios le debemos la vida, le debemos el sustento. Él nos sustenta. Pero sobre todo a Dios le debemos la gran deuda de nuestros pecados. Dejando muy claro que tenemos una deuda. Sin duda esta es la deuda más grande, la deuda más importante. ¿Y cómo podremos pagar esa deuda? ¿Cómo podrás pagar la deuda que le debes a Dios de tus pecados? Nuestras deudas es una palabra muy común para las deudas legales que ya hemos mencionado. Adquirimos compromisos por algo que tomé prestado o compré a crédito, pero aquí se utiliza esta palabra y tiene que ver con las deudas morales y espirituales a Dios. Somos pecadores que hemos ofendido a Dios, y eso lo enseña toda la palabra de Dios. No hay que irse a estos versículos y ya está. Por cuanto todos pecaron, dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No tenemos derecho a tomar de la gloria de Dios, porque somos pecadores. Este es el gran texto que define la condición de la humanidad, por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. El sabio Salomón también lo dijo. Eclesiastés, en el capítulo 7 y el verso 20, dice este hombre: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Habrá hombres justos en la tierra que a veces hagan cosas buenas, pero que nunca peque, imposible. Todos somos pecadores.
también a veces hacemos cosas buenas, ¿verdad? Y Salomón lo expresa aquí muy bien. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien, que sí que lo hay, pero lo que no lo hay es lo último, que nunca peque. Eso es imposible. Somos pecadores, y el apóstol Pablo lo deja muy claro. El profeta de antaño, el profeta Isaías, lo había escrito de una manera muy gráfica también, al decirnos que en el hombre no había cosa sana. No hay nada sano, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana sino herida, hinchazón y podrida llaga. Isaías 1:6. El pecador tiene un problema, tiene una enfermedad. El pecado es el cáncer del ser humano, que ha invadido todo nuestro ser y se ha convertido en la gran deuda que tenemos contra Dios. El pecado. Hay una obligación contra Dios hay una deuda que necesita ser saldada con nuestro Dios. Y Dios es el único que puede pagar y perdonar la deuda que yo y que tú le debes. Él mismo. Porque no tendríamos suficiente dinero nunca para pagar esa deuda que tenemos con nuestro Dios. Yo no puedo pagar esa deuda. Por lo que me declaro en bancarrota espiritual. Jesús lo dijo en las bienaventuranzas, cuando dijo: bienaventurados los pobres en espíritu, haciendo referencia de una manera directa a aquellos que se declaran en bancarrota espiritual. El pobre en espíritu es el que se declara en bancarrota espiritual. Señor, yo soy inútil, no puedo pagar, tengo una deuda, pero lo siento, me declaro en bancarrota. Y el Señor declara: bienaventurados los pobres de espíritu, los que se declaran en bancarrota espiritual. La buena noticia es que Dios cancela, hermanos, al momento la deuda, y no tendré que esperar una eternidad, un montón de años pagando, ¿verdad? Cuando tomamos una hipoteca nos llevamos 20, 30, hasta 40 y hasta le dejamos la deuda a nuestros hijos. A veces nos empeñamos en cosas muy grandes que nos superan y estamos pagando toda la vida. Y nos morimos y siguen pagando nuestros hijos las deudas. Pero Dios cancela la deuda, que es grande, muy grande. No tengo que esperar muchos años para mejorar mi crédito. Su gracia es mi nuevo crédito y es el tuyo. La gracia de Dios es nuestro crédito, hermanos. ¿Qué significa el perdón de la deuda? Perdónanos nuestras deudas. Significa enviarlas lejos, descartar, limpiar, quitar. Todo eso significa. De esta manera la palabra perdonar significa hacer borrón y cuenta nueva. Eso es lo que significa esta palabra. Para cancelar una deuda es borrar y cuenta nueva. Es la figura del Antiguo Testamento. Porque todas estas cosas tienen fundamento bíblico, hermanos, sólido en la palabra de Dios. Como digo, tienen el fundamento en el Antiguo Testamento. El sumo sacerdote ponía las manos sobre el macho cabrío y lo enviaba al desierto llevando los pecados confesados. Eso dice Levítico en el capítulo 16, versos 20 al 22. Dice así el texto: cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, haré traer el macho cabrío vivo. Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto.
y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierras inhabitadas, y dejará ir al macho cabrío por el desierto con los pecados. ¡Qué figura! En el Antiguo Testamento, ¿verdad? Eso es dejar, eso es perdonar, dejar ir las deudas, los pecados, allí van, lejos. ¡Qué curioso! Así pues, el perdón de nuestros pecados es la acción que pone en liberación al que ha sido esclavo del pecado. Todos nosotros hemos sido esclavos del pecado, que hemos vivido bajo el dominio de Satanás en nuestras vidas, y finalmente a espaldas de nuestro Dios. Así es como hemos vivido. ¿O no es cierto, hermanos? Quizás tú, Eduardo, has vivido una vida santa toda tu vida. Yo no. Tú tampoco. Ni ninguno de nosotros. Y no tenemos que avergonzarnos tampoco. Porque Dios nos ha perdonado. Porque Dios ha cancelado la deuda. Porque esos pecados vagan por el desierto. Así que recibir el perdón de los pecados es la única garantía que nos hace hijos de Dios. Cuando recibimos el perdón de los pecados, con el glorioso resultado de tener la vida eterna. ¡Qué bendición! El perdón se logra por medio de la justificación que Dios hace al pecador arrepentido. Si el pecador se presenta como el fariseo, Señor, tú sabes que yo soy muy bueno, poca justificación se podrá hacer en la vida de esa persona. Por otro lado, el publicano sí que no era capaz de levantar sus ojos al cielo. Señor, no soy digno, ten misericordia de mí. Y el Señor le perdonó, él salió justificado. El arrepentimiento es vital en la vida del creyente para disfrutar de las bendiciones de Dios en su vida. En este sentido hay un perdón que es permanente por todos los pecados pasados, por los presentes y futuros. Esto es la garantía de nuestra salvación, que no se pierde. Pero a la vez hay un perdón temporal. Todos los días, ¿no es cierto? Todos los días nos enfrentamos a los pecados que cometemos contra Dios, a nuestros malos pensamientos, a nuestras envidias ahí asolapadas, a veces a nuestro hablar mal de los demás. Hay cosas ahí en nuestra vida, pecados que tenemos que enfrentar cada día, pero a la vez también hay un perdón temporal. Es allí donde debemos orar siempre: Padre, perdona nuestras deudas, perdónanos, porque cada día cometemos pecados. El perdón de nuestro pecado es lo que nos hace hombres y mujeres libres. Cuando nos sentimos perdonados, nos liberamos de todas nuestras cargas. Ahora bien, ¿quién perdona nuestras deudas? Es interesante también analizar quién puede perdonar nuestras deudas. El pastor, el sacerdote, el rabino. Ninguno. La pregunta más importante de esta oración es esta: ¿quién puede perdonar las deudas? Cuando Jesús le fue presentado el paralítico, ¿os acordáis? Cuando lo bajaban del techo de una casa, Jesús le animó diciendo que sus pecados le eran perdonados. Lo primero que Jesús dijo: tus pecados te son perdonados. Todo esto despertó la animadversión. Busco una palabra, quería decir una palabra. El rechazo de todos los que estaban allí. ¿Quién puede perdonar pecados? Solo Dios puede hacerlo. Semejante declaración lo que provocó fue la ira de los escribas, que llegaron hasta decir que estaba blasfemando.
pues solo Dios podía perdonar pecados. Como Jesús conoció las intenciones del corazón de ellos, les confrontó con otra pregunta. Porque, ¿qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate y anda? ¿Qué es más fácil decir? Eso lo tenéis en Mateo, en el capítulo 9. Cualquiera de las dos cosas es difícil para los hombres, pero no para Dios. Y Jesús le dijo, levántate y anda. ¿No creéis, verdad, que yo puedo decir tus pecados te son perdonados? Pues te digo, levántate y anda. Y ese hombre se levantó. El poder, la autoridad de las palabras de Jesús acabaron con la enfermedad de este hombre. Pero Jesús, como digo, que tiene autoridad para perdonar, para levantar al mismo tiempo, levantó y perdonó a este hombre caído. Hay una sola persona que puede perdonar a los hombres sus pecados, su nombre es Jesús. No hay otro. Él puede perdonar pecados. Nadie puede perdonar pecados. Nadie tiene autoridad aquí en la tierra para perdonar pecados. Solo Jesús, solo Dios. Y esta fue la razón de su sacrificio. Esta es la más grande demostración del amor de parte de Dios para con el hombre pecador. De esa manera Jesús dijo, de tal manera amó Dios que dio a su Hijo. O Romanos 5:8, que dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la más alta declaración del amor de Dios. Un himno lo ha expresado con una pregunta, un himno que hemos cantado al principio. ¿Qué me puede dar perdón? Pues la confesión de mis pecados y el orar o rezar 3 Padres Nuestros y 3 Ave Marías. Solo la sangre de Jesús puede perdonar pecados. Ese es el pago. La sangre de Cristo tiene poder para perdonar, para liberar, para hacer de nosotros hombres y mujeres nuevos para la gloria de Dios. Solo el Señor, solo la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo tiene el poder para limpiarte, para perdonarte. Nuestras deudas han sido canceladas, como leía Juanma en el Colosenses 3. Nuestras deudas han sido canceladas en la cruz del Calvario. Allí estaban todos nuestros delitos y pecados clavados, el acta de los decretos que nos era contraria, y que Jesús la clavó en la cruz diciendo, ya se ha pagado por todos esos pecados. Mi pueblo es libre, las deudas están pagadas. Gloria a Dios, hermanos. Tu deuda ya está pagada. Había un acta, tú sabes que había un acta, unos decretos contrarios que te eran contrarios, que me eran contrarios, que decían, mira, Antoñito, fulanito, mira los pecados, ahí está el acta. Eso fue clavado en la cruz. Y Jesús despojó a las autoridades, despojó a los principados y nos dio la victoria en la cruz del Calvario. Tus deudas han sido canceladas. Gloria a Dios. Ahora, digamos que entramos en la segunda parte y hablamos de las deudas que nosotros debemos perdonar a otros. Porque esta oración o esta petición, esta quinta petición, tiene un doble sentido. Nos has perdonado, Señor. Pero tenemos unos deudores a los que debemos perdonar también nosotros. ¿Quiénes son nuestros deudores? Dejo que pienses un momento ahí. ¿A quién le debo o quién me debe? En esta
en esta quinta petición, el Señor nos presenta esta doble revelación. Hay una gran deuda con Dios, ya hemos hablado de ello, pero también hay otra con nuestros deudores. El asunto es que por donde lo vea estoy en deuda, por donde lo coja estamos en deuda. Una es mi deuda por todos mis pecados y la otra es las deudas, las ofensas que haya tenido hacia algún hermano. ¿Y quién no ha ofendido de alguna manera, alguna vez? Son también aquellos hermanos que consciente o inconscientemente yo ya los he etiquetado y ya no están entre mis hermanos amados. Los he dado de lado, los he quitado del medio. Qué triste es que en las iglesias, y todos o muchos lo hemos vivido, cuando hay una división ya no nos amamos, ¿verdad? Ya dejamos de amarnos. He pasado esta situación hace años atrás y por un tiempo, después gracias al Señor pudimos arreglar las cosas, pero por un tiempo, por varios años, no por unos meses ni una semana, varios años, no fuimos capaces de amarnos, de hablarnos con cariño, sino que nos rechazábamos. Ellos no nos miraban, no nos reconocían como iglesia y nosotros hacíamos lo mismo. Esto lo hemos vivido todos. Esto es muy lamentable. Y son estos hermanos a quienes, como he dicho, consciente o inconscientemente, los hemos ya etiquetado. Las etiquetas que colgamos. Este no me gusta, este me hizo daño. Fuera de mi vida. Fuera. Es como si los aniquiláramos. Y no forman ya parte de esas personas amadas, a quien debo amar como al Señor, porque el Señor lo manda, lo dice. Debemos amarnos. La Biblia es muy seria en este asunto de nuestras relaciones con los hermanos. Por eso yo no puedo quitar de la Biblia ni una coma, ni un punto, ni una tilde, y no puedo hacerlo porque la Biblia es muy seria en este asunto de las relaciones con los hermanos. Hablando de las deudas, uno de los pasajes que más debiéramos considerar en este respecto es el de Romanos 13:8, que nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley del Antiguo Testamento, que dice: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ha cumplido la ley. La única deuda que debo tener hacia mis hermanos es una deuda de amor. Esa es la deuda que tenemos. Una deuda de amor, los unos hacia los otros. Y debo de estar presto a pagarla. Debo de estar dispuesto a darme en ofrenda de amor, no solo a Dios, sino también a mis hermanos. ¿Y cómo la pago? Pues amándole, para que de esta manera pueda cumplir esa ley de Dios. Sin embargo, y por la petición que el Señor está haciendo, hay ocasiones cuando no es el amor, sino que es el rencor lo que pudiera haber en mi corazón. Si no hay amor y hay rencor, cuidado, hermanos, porque el rencor no da lugar al amor. Son dos cosas que no pueden estar al mismo tiempo. Es como amar el dinero, la riqueza, la posesión y amar a Dios. No se puede. No se puede tener amor y rencor. No puede, como dice Santiago, de una misma fuente salir el agua dulce y el agua amarga. No debe. Esto dice, no debe ser así. A veces sí lo es, pero no debe ser de esta manera.
¿Cuál es la demanda del perdón? Si no habías entendido lo que significa el perdón en tu vida, tú necesitas ver de cerca este texto. Una de las palabras importantes con las que nos encontramos en este texto es la palabra ¿cómo? Dice ahí en Mateo, perdónanos nuestras deudas, ¿cómo? También nosotros perdonamos. Y esta palabra ¿cómo? Algunas veces es un adverbio, pero a veces es una conjunción. Y en este caso funciona como una conjunción para comparar dos afirmaciones condicionales. Cuando una afirmación condicional es cuando una depende de la otra. Jesús nos dice enfáticamente: Padre, perdona nuestras deudas como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. He aquí dos condiciones. Padre, perdóname siempre y cuando yo ya haya perdonado a mis deudores. Perdóname, pero cuando yo ya haya perdonado también. En la medida que yo hago lo primero, entonces te pido que tú hagas lo segundo, lo siguiente. Una traducción libre de este texto pudiera ser así, de esta manera: como yo he perdonado, así deseo que tú me perdones. Entonces, ¿significa esto, pregunto, significa esto que si yo no perdono a mi hermano que ha pecado contra mí, no seré perdonado por Dios? Una buena pregunta. Pero no debemos llegar a una conclusión rápida de la respuesta. En todo caso, dejemos que sea el mismo Señor Jesucristo el que nos dé su interpretación de todo esto. Que no sea el pastor, que sea Cristo a través de su palabra. Y cuando lo hace, como en este caso, el asunto es muy serio. Veamos la interpretación en el versículo 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también os perdonará a vosotros vuestro Padre Celestial. Jesús lo ha interpretado, yo no lo he tenido que interpretar. Jesús lo ha dicho ahí en el versículo 14. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Bueno, el texto nos refiere a dos resultados que dependen de nuestra acción de perdonar o no perdonar. Por un lado se nos dice que si perdono a los hombres sus ofensas, entonces el Padre Celestial va a hacer lo mismo con las mías, según hemos leído en el versículo 14. Pero si no perdono a los hombres sus ofensas, entonces el Padre tampoco hará lo mismo, versículo 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Este es un asunto muy serio, hermanos. Habrá ofensas que mi Padre Celestial a mí no me ha perdonado. Eso sería muy extraño hasta para pensarlo, ¿verdad? Que haya ofensas todavía que Dios no me haya perdonado porque yo no he perdonado. Pero el asunto es que toda la acción de la fe cristiana descansa sobre la doctrina del perdón. Es que la doctrina del perdón tiene un fundamento en toda la palabra de Dios. Perdón. Sin perdón no vamos a ninguna parte. Yo no puedo esperar de Dios aquello que no estoy dispuesto a otorgar a otros. No puedo esperar, Señor, perdóname, sí. Te perdono, hijo. La deuda que tengo con mi Dios siempre será muchísimo más grande que la que tengo con mi hermano. El perdón implica que hay una deuda que pagar. No nos gusta pagar, ¿verdad? Cuando lleva muchos años pagando una hipoteca, qué harto estoy ya de tanto pagar y pagar y pagar. No nos gusta pagar.
Es más, algunas veces somos muy malos pagadores. No debe de ser así entre los cristianos, ¿eh? Esto que no sea la norma entre nosotros. Si hemos contraído una deuda, debemos pagarla. Porque además, si no la pagamos, vamos a tener consecuencias legalmente. Así que debemos pagar nuestras deudas. Entonces, ¿cómo podemos pagar nuestras deudas? Hay que doblegar, hermanos, hay que doblegar el orgullo que cada uno tiene. Todos tenemos orgullo, pero ese orgullo hay que doblegarlo. Hay personas que dicen, yo soy muy orgulloso, ¿verdad? Me llama la atención cuando escucho esto. Yo es que soy muy orgulloso. El orgullo hay que doblegarlo, hay que ponerlo ahí delante del altar. Señor, humíllame, muéstrame en mi vida que el orgullo no me lleva nada más que a la desesperación y al mal. Cuando perdonas, nos olvidamos quién tiene la razón. Es que me hicieron tanto daño. Todos hacemos daño de alguna manera cuando hay ruptura. A veces no perdonamos porque pensamos que el otro debiera pagar por lo que me ha hecho. Algo tiene que pagar. Me hizo mucho daño. Quisiéramos eso, que otros pagaran. A veces hasta oramos para que el Señor humille al ofensor. Me ha ofendido, Señor, castígale. Y en lugar de perdonarlo verbalmente, le pedimos a Dios que lo humille, que le haga pagar de alguna manera. Mis amados, mis queridos hermanos, hay consecuencias muy serias cuando no perdono de corazón. Y una de las consecuencias está aquí en el versículo 15. Si no perdonamos a los hombres sus ofensas, tampoco nuestro Padre perdonará las nuestras. Pero hay también un texto en Mateo, en el capítulo 18, versículos 34 y 35, que está en el contexto de esto que estamos diciendo. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Conclusión, estoy concluyendo. Después que Jesús explicó la forma como debemos perdonar al hermano, donde dio instrucciones muy claras de ir primero, en la palabra tenemos instrucciones muy claras. Si alguien te ha ofendido, ve a él y habla con él. Si no te oye, ve con 2 o 3 hermanos y habla con él. Y si no te oye, dice, tenlo por gentil o publicano, dice el texto bíblico. Pero muchas veces no practicamos lo que la palabra dice. Si alguien tú sientes que te ha dañado, ve a él. Y no vamos, nos da miedo, nos da vergüenza, y tenemos que ser valientes y tenemos que ir. Si alguien me ha molestado, si alguien ha dicho algo, voy, hermano, dijiste esto, o vi esta mirada en tus ojos que me dañó. Pensaba que estabas pensando algo malo contra mí. Y el hermano a lo mejor te va a aclarar, no pasa nada, fue algo circunstancial. Si no te escucha, coge a 2 o 3 hermanos de la congregación de peso espiritual y ve con él, y ve a él y le hablas. Y si al final no te escucha, cosas poco extrañas, porque normalmente se arreglan las cosas, entonces tenle por gentil y publicano. No le odies. No dice, ódiale, menospréciale, no dice eso. Pero tenle como una persona que no tiene muy claro los conceptos del Evangelio en su vida. No tiene muy claro los conceptos de la palabra de Dios en su vida. Pero no le odies, por supuesto. El apóstol Pedro hizo una famosa pregunta. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿No es mucho ya 7? Puede que nos parezca mucho. ¿Hasta 7?
esperando que Jesús dijera, no, con 3 ya es bastante. Y Jesús no le dijo eso. Hasta 70 veces 7, si hace falta, Pedro. Si se arrepiente y viene a ti y te pide perdón, le tienes que perdonar. Si es que esa es la base del Evangelio, el perdón que recibimos y el perdón que otorgamos. La respuesta de Jesús incluyó hasta 70 veces 7. Fue explicada también con la parábola de los 2 deudores, que está en el contexto de este capítulo 18 de Mateo. Y en esta parábola hay un rey que representa a Dios. El rey representa a Dios. Hay un siervo que me representa a mí o que te representa a ti. Y hay un consiervo que representa a alguno de vosotros. Hay una deuda de 10.000 talentos que le debo al rey. Una gran deuda por cuanto no podía pagar esa deuda. Y el rey ordena que yo sea preso con mi familia. Pero voy al rey, le pido perdón. El rey que representa a Dios tiene misericordia y me perdona toda la deuda. Entonces yo salgo contento, me ha perdonado la deuda. Salgo de la presencia del rey, de la presencia de Dios, y me encuentro con uno de vosotros que me debe 100 denarios, como si fueran 100 euros. Me debéis 100 euros. Algo ínfimo comparado con los 10.000 talentos, como si fueran varios millones de euros. Y porque no me puedes pagar, te comienzo a ahogar, dice el texto. Y te llevo a la cárcel hasta que lo pagues todo. ¿Qué hizo el rey con aquel siervo que no perdonó la deuda de su consiervo? Lo entregó a los verdugos, dice la parábola, hasta que pagase toda la deuda que le había perdonado. ¿Quiénes son esos verdugos, hermanos? ¿Quiénes son esos verdugos en nuestra vida? Si no hemos perdonado de corazón, podría ser entregado al verdugo de la amargura, al verdugo del resentimiento, al verdugo de la falta de paz, porque cuando no perdonamos, esta es una de las cosas que viene a nuestro corazón. No conciliamos el sueño, estamos todo el día dándole vueltas a la cabeza, no estamos tranquilos. Lo digo por experiencia, no lo digo pensando en ninguno de vosotros. No concilias el sueño y así pasan los días y te vas sintiendo demacrado. Dios nos entrega a esos verdugos que no son literales, ¿verdad?, pero que sí están ahí en nuestra vida, dañándonos. Estoy ahorcando a mi hermano que tiene deudas contra mí. ¿Estás ahorcando a tu hermano que tiene deudas contra ti? Pues deja de hacerlo. Porque la exhortación a la palabra de Dios es que perdonemos como Dios nos ha perdonado. Y no cabe más, hermanos. No cabe más. Es difícil esta petición. Es difícil. Pero es la base del Evangelio. Dios perdona para que perdonemos. Así he titulado el mensaje: perdonados para perdonar. Hemos sido perdonados para perdonar a quienes nos han hecho algún tipo de daño. Que el Señor nos bendiga, hermanos, y que Él haga su obra, y que lo tengamos muy claro, que es muy fácil, Señor, perdóname, y es muy fácil salir y mirar al otro con malos ojos, con resentimiento, con odio. Levantemos esos cadáveres que a lo largo del tiempo hemos ido dejando en la cuneta de la vida para darles vida y para darles de nuevo una oportunidad en nuestras vidas. Que el Señor nos dé entendimiento y que el Espíritu Santo abra el entendimiento de nuestro corazón, nuestra mente, nuestros oídos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra, bendita y preciosa palabra la que nos dejas en esta mañana. A ti sea la gloria, Padre, porque lo que nos dejas es un mensaje que no tiene cabida en este mundo.
Este mundo está lleno de odio y de venganza, pero tú nos hablas de perdón. Y como aquel rey que destruyó a sus enemigos, perdonándoles, Señor. Ayúdanos a destruir a nuestros enemigos, pero con el perdón, Padre. Obra en nuestros corazones. Haz tu obra en tu iglesia, Señor. Haz tu obra aquí en Sanlúcar, en cada vida, en cada persona que te necesita, Padre. Utilízanos como siervos buenos que obran y que hacen tu voluntad. Padre, honramos tu nombre y te damos gracias por todo, en el precioso y bendito nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén. Amén, Señor.